Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés. Hoy vamos a ver el pasado del verbo be, que es, déjame ver este video, was y were, was y were. Ok, antes, muy rápido, antes que empezamos, todavía tengo algunos lugares en mi curso de inglés, clases grupales. Va a iniciar mañana, literalmente tenemos un día y 20 horas. Va a iniciar el sábado 9 de mayo. Todavía puedes inscribir. Es nivel A1, es para principiantes desde el principio. La hora de la clase depende en qué país estás. Básicamente es una clase grupal por video y conferencia cada semana. Hay 30, esta es la plataforma. Cuando inscribes tienes acceso a la plataforma. Aquí voy a grabar los videos de cada clase por si acaso que no puedes asistir a una clase, tienes acceso después. Tienes los documentos que son disponibles antes cada clase para que puedas ver qué vamos a estudiar en esa clase. Muchos archivos de audio. Este es solo la primera clase, por ejemplo. Ese es el clase 8, el clase 9 aquí. Y al principio aquí tenemos el plan de estudios. Básicamente son 36 clases en totales, un tema definido, un objetivo definido en cada clase. Por ejemplo, clase 1, di tu nombre, tu país, verbo be en el presente. Si estás interesado, última oportunidad de inscribir. Pueden visitar. Voy a poner el enlace en la descripción de este video. Ok, vamos a seguir con la clase de hoy, que es el verbo be. Ya no vieron nada porque estaba tapando todo, como siempre. No importa, tienes la idea. Ahora no estoy tapando nada. Vamos a seguir con la clase de hoy. Was y were, que son el pasado del verbo be. Vamos a empezar como siempre con un ejemplo. Siempre es mejor empezar con un ejemplo antes que vemos toda la gramática. Vamos a empezar con un ejemplo. Lo voy a leer. Este es el ejemplo. This is William the Conqueror. This is William the Conqueror. Aquí tengo, si quieren ayudarte al vocabulario. This is William the Conqueror. He was born in Normandy, France, in 1027. Este es un año, eso es como decimos los años en inglés. 1027 en dos partes. He was crowned King of England on Christmas Day, 1066. He was king for 21 years until 1087. En este texto vemos varios ejemplos del verbo be en el pasado. Was, vamos a ver eso aquí, was y was. Este es el verbo be en el pasado. Hay dos formas. Vamos a ver la otra forma que es abajo en el otro texto. El otro texto dice, vamos a mover vamos a mover este abajo. Vamos a leer, o yo voy a leer el segundo texto. This is a painting of William and Mary. They were monarchs of England, Scotland and Ireland. They were born in 1650 and 1662, and they were crowned in February 1689. Okay, otra forma del verbo be en el pasado. El verbo be en el pasado básicamente tiene dos formas. La primera forma es was y la segunda forma es were. Vamos a ver cuando usamos was y cuando usamos were. Aquí es cuando usamos was
Y cuando usamos were, vamos a empezar con las afirmaciones. Básicamente usamos was cuando el sujeto es el I, el he, el she o el it. Y usamos were cuando el sujeto es el you, el we o el they. So, si recuerdan del presente, en el presente el verbo be tiene 3 formas, no 2. El I es I am. You are, we are, they are, or he is, she is, it is. Pero en el pasado solo tiene 2 formas. So, el am, el pasado de am es was. Y el pasado de are es were. Y el pasado de is también es was. So, vamos a ver los ejemplos que tengo aquí. Tengo una frase aquí y voy a decirlos y ustedes pueden repetir. I was here. You were here. He was here. She was here for a woman. It was here. We were here. You were here or they were here. Okay, so es más fácil que el presente porque solo hay 2 formas. El pasado de am es was y el pasado de are es were. Negativo. Simplemente agregamos la palabra not y decimos I was not here, pero siempre usamos contracción y decimos I wasn't here or you were not here y again usamos la contracción you weren't here. Aquí hay ejemplos del negativo. I wasn't here. You weren't here. He wasn't here. She wasn't here. He para hombre. She para mujer. We weren't here. You weren't here. They weren't here. What about las preguntas? Como siempre en inglés, tenemos que cambiar el orden de las palabras cuando formamos las preguntas. Entonces, aquí tenemos la afirmación es you were here, pero la pregunta es were you here? Cambiamos el orden. O otro ejemplo, he was here. Pregunta, was he here? So, en las preguntas tenemos que cambiar el orden de las palabras. Ponemos el verbo be seguido por sujeto. So, aquí tenemos las mismas preguntas. I was here. You were here. Sorry, estoy leyendo mal. Estoy leyendo la afirmación. Was I here? Were you here? Was he here? Were we here? Were you here? Were they here? Okay. Aquí tenemos respuestas cortas porque en inglés, como he explicado antes, no es bueno en inglés. Esas preguntas son preguntas en cual la respuesta es sí o no. Entonces, no suena en inglés si yo te pregunto algo, were you here? Y tú dices no, yes, suena grosero. Entonces, tenemos que usar esas respuestas cortas. So, si yo digo, were you here? Puedes responder con yes, I was en la afirmación o no, I wasn't. Were you here? Yes, I was. No, I wasn't. Was he here? Yes, he was. No, he wasn't. Were they here? Yes, they were. No, they weren't. Y si tenemos una palabra de pregunta antes, eso va primero. So el orden aquí es, where was he born?
Por ejemplo, aquí, where, ¿dónde? Where were you born? So, cuando tenemos preguntas que no son yes o no, que llevan palabras de pregunta como where, when, why, how, eso va primero. Para terminar, tengo algunos ejemplos. Se voy a leer y ustedes pueden repetir después de mí. This time last year, I was in Merida. This time last year, I was in Merida. Whoops. This time last year, I was in Merida. Let me get this laser thing. Question, how much was your new cell phone? How much was your new cell phone? He wasn't at work yesterday. He wasn't at work yesterday. Was your exam difficult? Yes or no question. Yes, it was. No, it wasn't. Was your exam difficult? The hotel wasn't expensive. The hotel wasn't expensive. Were you late for work? Were you late for work? He repetido este, so vamos aquí. We weren't hungry. We weren't hungry. She was 22 last year, so now she's 23. She was 22 last year, so now she's 23. They were happily married for 35 years. They were happily married for 35 years. They were very hungry after their journey. They were very hungry after their journey. Okay, that's it. Very good. Antes que voy, no olviden. Last chance. Mi curso de inglés, nivel principiante, y un clase grupal cada semana. Yo soy el profesor, grupo pequeño. Empieza en menos que 2 días, última oportunidad. El plan de estudios que estaba intentando la plataforma y el plan de estudios son 37 clases con todos los temas que necesitas para el nivel A1. Y olvidé decir que también hay un certificado en el fin. Ok, espero verte en esa clase en 2 días. Si quieres visitar el sitio web abajo. Es todo para hoy. Muchas gracias por asistir en esta clase en YouTube. Y nos vemos muy pronto en esta clase el sábado o si no aquí en YouTube.